habíamos mirado y estudiado acerca del crecimiento espiritual de la iglesia. Hoy, en esta mañana, vamos a mirar el otro aspecto de ese crecimiento, que es el crecimiento numérico dentro de la iglesia. En Hechos capítulo 6 y el verso 7 dice: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Como dije, hay dos diferentes aspectos en cual la iglesia llega a crecer. El primero es espiritualmente, y es necesario crecer, madurar, crecer en el conocimiento del Señor. Pero también es importante crecer numéricamente, porque eso nos ayuda a nosotros a entender que la iglesia está haciendo su obra aquí en la tierra, que la iglesia está predicando y enseñando el evangelio a aquellos que necesitan que escucharlo. Y miramos que en Marcos 16 y el verso 15, Jesús no quiso que la predicación del evangelio se limite solamente a la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Y les dijo: y por todo el mundo, y predicar el evangelio a toda criatura. Esas palabras son palabras universales. Son palabras que Cristo quiere que tengamos una mente mundial, así como Él lo tuvo. Él tenía en mente a llevar el evangelio a todas las personas bajo la tierra. Que sea algo mundial, ¿verdad? Algo universal. En Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu, y me seréis testigos, noten eso, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Sino la idea de que eso fuera algo mundial, que se alcanzara a todas personas, la predicación del evangelio. Y cuando nosotros miramos un poco más adelante en Colosenses, aproximadamente en el año 66, miramos que se logró hacer esto. El evangelio se llegó a extender de tal manera que era accesible a todos los lugares de la tierra. Dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. El evangelio fue disponible a toda persona en toda parte del mundo. Y muchas personas murieron por causa de ello. Para hacer accesible el evangelio a todas partes del mundo. Y cuando se llega a predicar el evangelio, ¿qué es la consecuencia o los resultados de ello? Miramos en cada uno de estos textos, miramos que se aumenta numéricamente el número dentro de la iglesia local. Pero es porque la iglesia local está predicando el evangelio. Está haciendo la obra que Dios le ha dejado aquí en la tierra. La iglesia crece en número porque se está predicando la palabra de Dios. Ahora, ¿qué podemos hacer para ayudar a la iglesia a crecer? ¿Qué podemos hacer nosotros para ayudar a la iglesia a crecer en esta manera? ¿Verdad? Crecer numéricamente. Y creo que hay tres cosas principales que nos pueden ayudar con eso. La primera es de tener la experiencia de salvación. Nosotros hablamos de algo que nosotros mismos hemos llegado a experimentar. Nosotros mismos somos testigos de esas cosas porque lo hemos visto en uno mismo, ¿verdad? Nosotros estamos aquí porque alguien vino y me habló del evangelio. Alguien vino y me habló de Jesús. Cuando uno llega a recibir esas buenas noticias,
uno no llega a retener esas noticias. Queremos hablar con todas las personas lo que ha pasado en mi vida y queremos que todos sientan gozo por causa de eso también, ¿verdad? ¿Nos recordamos nosotros el momento que obedecimos el Evangelio? ¿Quién se recuerda? Ese día en que tú tomaste la decisión. De aquí adelante yo ya no voy a vivir para mí mismo. Ahora yo voy a vivir para Cristo. ¿Te acuerdas? Yo me acuerdo exactamente. Yo les puedo decir con gran detalle qué es lo que pasó en ese momento. Ya después les cuento la historia, pero para mí se me hizo algo de ¿qué está pasando en mi cuerpo físico en realidad? Pero es algo interesante, es algo que nunca debemos de olvidar. Nunca debemos de olvidar eso. Ahora, ¿cómo nos sentimos en ese momento que llegamos a subir de las aguas del bautismo? ¿Qué sentiste después de eso? ¿Se acuerdan? Es importante tener esas cosas en mente. ¿No eran esas buenas noticias? ¿No eran buenas noticias cuando nosotros sentimos eso? ¿No querían compartir esas cosas con otras personas? Creo que miramos en Mateo capítulo 12. En Mateo capítulo 12, verso 34 dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Uno no puede compartir algo que nunca ha tenido en su vida. Pero siendo nosotros que tenemos algo, este evangelio, esa palabra de Dios, debemos de compartirlo. Eso es lo que debe estar saliendo del corazón de nosotros. La experiencia de la salvación o de ser salvados de nuestros pecados es algo que no se puede ocultar o no se puede guardar silencio de ello. Es algo que debemos de llegar a compartir. ¿Se acuerdan ustedes de la mujer samaritana cuando ella llegó a encontrar a Jesús? Y tuvo esta conversación larga con Jesús ahí en Juan capítulo 4. Y ella se da cuenta con quién está hablando. ¿Qué es lo que hace? Oh, yo encontré al Mesías. Yo me voy a quedar aquí a hablar con todos. Y me voy aquí y no hablar con nadie. Lo que yo encontré es mi secreto solamente para mí. No, ella va y regresa y platica con todos a quien había encontrado. Porque esas noticias no se guardan para uno mismo, se hablan y se platican. No podemos hablar de la salvación si nunca la hemos tenido. Esa mujer tenía a Jesús cerca y ella habló de Él. ¿Qué tanto más debemos nosotros hablar de Jesús teniéndolo a Él con nosotros? Teniéndolo a Él en nuestro corazón. A Él como el piloto de mi vida. ¿Por qué no hablar de Él? Lo que tenemos en nuestro corazón, eso va a salir. Y si nosotros tenemos bien fresco en la mente ese día que yo llegué a obedecer el Evangelio, ese día que yo di mi vida a Cristo, ese día en el cual yo resucité y yo me encontré con la más gran felicidad en toda mi vida. Si tenemos eso siempre en nuestra mente, no vamos a dejar de hablar de Cristo. No importa a quién. Miramos, en 2 Corintios 4:13 dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí. Pero noten, ¿nomás creer? No, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Hablamos lo que nosotros hemos llegado a creer.
¿Qué llegaste a creer? Tú creíste, yo creí en el Señor. Y lo que Él hizo por mí, esa cruz tan dura que tuvo que pasar, podemos compartir eso con alguien más. Si recordamos lo que nosotros mismos habíamos experimentado en un momento u otro. En Hechos capítulo 4 y el verso 18 al 20 dice, y amándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si eso es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Nosotros miramos con un ojo de fe, o con ojos de fe. Pero nos mantenemos silencio o hablamos. Pedro y Juan llegaron a pasar por muchas cosas. Reaccionaron ellos hacia la resistencia, hacia la prohibición de predicar el Evangelio. ¿Saben qué? Ustedes pueden hacer lo que quieran hacer. Pero nosotros no podemos dejar de hablar de Cristo. Y lo que Él hizo por mí. Ellos siguieron adelante, hablando de Él, el que había muerto por ellos. En Hechos capítulo 8, verso 1 al 4, dice, y Saulo consistía en su muerte, la muerte de Esteban. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles, excepto por los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastrando a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Lo que nos enseñan estos textos es que aunque las circunstancias no puedan ser favorables, no vamos a poder dejar de hablar de lo que nosotros hemos llegado a experimentar en nuestras vidas. Hoy en día, el mundo es un mundo bien intolerable, ¿verdad? Mejor dicho, todo tolerable. Se tolera cualquier cosa, menos la religión. Desecharon la religión de las escuelas. Ahora es algo ofensivo demostrar en alguna manera que tú eres religioso para otras personas porque te miran como una persona intolerante. Incluso puedes ofender a alguien cuando oras en público. Imagínense eso. En ese mundo estamos viviendo. Pero no importa las circunstancias en que vivimos, el punto es que necesitamos que hablar de Cristo. Hablamos de Él. Las circunstancias en ninguna manera eran favorables para los cristianos del primer siglo, iniciando con la persecución de parte de los judíos, que ellos no querían aceptar esa realidad de que ahora Dios se extendió hacia todas las personas, no solamente a ellos, y que ahora todos tienen acceso. Pero a muchos judíos no les gustó eso y hubo persecución, principalmente de los judíos. Pasamos unos años más adelante, viene la persecución contra los cristianos por causa de Roma. Y por eso se escribe el libro de Apocalipsis para dar gran consuelo de aquellos que no dejaron de hablar bajo las circunstancias que estaban viviendo. Hermanos, nosotros tampoco podemos dejar de hablar de lo que nosotros hemos llegado a experimentar en nuestras vidas. La segunda cosa que nos ayuda a nosotros a aportar algo al crecimiento numérico dentro de la iglesia es, necesitamos que mirar a las almas como Cristo llega a mirar las almas de las personas. La triste realidad es, hermano, de que hay
dos caminos, ¿verdad? Que uno va a caminar, dos puertas en las cuales uno va a llegar a entrar. Solamente dos. Y debe de traer mucha tristeza que la puerta que se va a utilizar más es la puerta que guía a la persona al infierno. Esa puerta se va a abrir más que la puerta que guía al cielo. Y eso nos debe de traer en gran manera tristeza. Porque estamos hablando de almas de personas que día tras día se están perdiendo y se van a estar abriendo una y otra vez más esa puerta que guía al infierno. Eso debe de traernos tristeza. Amigos que mueren, familiares que mueren sin Cristo en su vida. ¿Nos trae tristeza eso? No tiene el deseo de Dios. Dice en 1 Timoteo 2:4, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el deseo de Dios. Ese también es el deseo de Cristo. 2 de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda en su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es un buen deseo. Pero ¿saben por qué desean esas cosas Cristo y Dios? Porque ellos entienden el valor de la alma. Saben que ellos también deben de estar con nosotros en un camino que guía a la eternidad, donde hay gozo en vez de sufrimiento. El deseo de Dios y de Cristo es de que ninguna alma muera en el infierno. Y si ese es el deseo de ellos, en Efesios 5:1 habla que seamos imitadores de nuestro Padre Celestial. En 1 de Pedro habla acerca de nosotros siendo imitadores o siguiendo las pisadas de Cristo. No solamente lo que Él hizo en la vida, sino la manera como Él se comportó, la actitud de Él, lo que Él tenía en mente, y hacer los deseos de Dios y Cristo y hacernos nuestros deseos también, entendiendo que no queremos que nadie se pierda. Cristo no quiere que nadie se pierda en el infierno. Cristo llega a mirar las almas de las personas como un cordero o una oveja sin pastor. En Marcos 6 y el verso 34 dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. El punto es, hermanos, que hay muchas personas que andan así de esta manera, que necesitan que venir al buen pastor, a Cristo. Y necesitamos que entender que cada alma tiene gran valor. Y hay muchos que están perdidos así, de esta manera. Y creo que miramos, en Lucas capítulo 15, no vamos a leer los textos, son muchos, pero en Lucas capítulo 15, el verso 4 al 7, se llega a enfatizar acerca de una oveja que se había perdido, ¿verdad? Esa es la idea principal de estos versos, ¿verdad? Se divide en Lucas capítulo 15 completamente. El enfoque de esto es de llegar a alcanzar a aquellas personas que están perdidas. Todo el enfoque se divide en tres partes. Cada alma tiene gran valor. Si sacamos algo de Lucas 15 es de que cada alma tiene gran valor. No importa cuál alma sea, cada alma tiene gran valor. Aún los más peores que pueden haber en el mundo. Tiene valor para Dios.
tienen valor. Y quiero que miramos, en Lucas capítulo 15 y el verso 4 al 7, miramos de que un hombre pierde una de sus ovejas. Tiene él 100, una se pierde, hay 99 que quedan. El hombre deja las 99 y va en búsqueda de el que se había perdido. Y luego cuando llega a encontrar a esta oveja, no sabemos qué tan lejos había viajado él para encontrarla, pero puso el esfuerzo de ir a buscarla. Pero miramos de que cuando él la encuentra, no se enoja con ella, no la comienza a patear, no le da una zapa en la cabeza y ¿por qué hiciste eso? Miramos que no le reclama en ninguna manera, sino que lo pone sobre sus hombros. Y sabes que yo sé que estás cansada. Yo sé que estabas perdida. Déjame ayudarte. Y él la pone sobre sus hombros de una manera cariñosa, amable. Y la carga él hasta la casa. Como dije, no sabemos qué tan lejos tuvo que ir para buscarla. Pero él fue hasta buscarla. Ese esfuerzo de ir a buscar lo que había perdido. Después junta a sus amigos y sus vecinos para que se gocen juntamente con él. Hermano, necesitamos que entender nosotros que el pecador es una criatura creada en la imagen de Dios. Así como tú y yo somos creados en la imagen de Dios. Esa persona que está perdida en pecado, igualmente fue creado como nosotros. Tiene la imagen de Dios en ellos. Y es por eso que Dios siente dolor cuando están perdidos. Y es por eso que nosotros también debemos sentir dolor al saber que almas mueren sin Cristo. Porque ellos también fueron creados en la imagen de nuestro Dios. Y eso es algo que duele, que debe de doler. Pero miramos, cuando llegan a encontrar la oveja, y miramos en Lucas 15, verso 7, dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque alguien ha vuelto. Hay una alma que dejó de estar perdida, que se ha salvado de esa perdición eterna. Miramos, otra parábola acerca de la moneda perdida. Verso 8 al 10. Es la misma idea, el valor de la alma. Pero ahora lo está expresando en una dracma que se había perdido. Esta mujer tenía 10 monedas. Una se perdió. Una dracma es aproximadamente el valor de un denario, que viene siendo el salario de un día del jornalero. Es por eso que tiene mucho valor. Yo no sé qué tantos ganamos en un día, pero imagínese todo lo que trabajas por todo un día y luego después pierdes todo ese dinero. ¿Te va a importar? ¿Lo vas a buscar? Nomás te vas a decir, pues ni modo. A ver qué pasa. No, porque tiene valor para nosotros. Esa moneda tenía grande valor para la mujer. Ahora, pensemos qué importante era esa moneda, sino que era un salario de un día. La dracma perdida, aunque estaba perdida, ¿pierde su valor? No, sigue siendo una dracma, sigue siendo un salario de un día. Por eso, hermanos, la persona que está perdida en el mundo, que está en sus pecados, aunque está perdida, tiene valor para Dios. Esta dracma perdida sigue siendo una dracma. Sigue teniendo valor para la mujer, así como la alma tiene valor para Dios.
Y cuando llega a encontrarla, busca diligentemente hasta encontrarla, y lo que sucede es la misma cosa, se gozan. Ven, gózate conmigo porque encontré mi dracma, mi moneda perdida. Y al final encontramos el ejemplo del hijo perdido, que en realidad podemos llegar a aprender muchas cosas de este ejemplo, pero viene siendo la misma idea, el valor de una alma. Había un hombre que tenía 2 hijos, el menor pidió su parte de la herencia, algo deshonroso, tomó su parte y dejó a su padre y su familia y se fue lejos, malgastó toda esta herencia, y al venir un gran hambre no pudo encontrar trabajo. Había perdido todo, lo había malgastado, vivió pródigamente. Fue reducido a apacentar no ovejas, sino cerdos, lo cual es un animal inmundo, lo cual los judíos no se acercaban a esos animales. Sin embargo, la idea es de que este hombre se acercó y ahora está apacentando a cerdos, un animal inmundo. Hasta ese punto fue reducido este hijo pródigo. Mientras estaba en esas circunstancias, apacentando cerdos, algo pasa en él, recapacita, vuelve el razonamiento y volvió a la casa de su padre. Y al ver su hijo, regresa a su padre, al ver su hijo regresar, su padre corrió hacia él. Y dijo, ¿qué te pasó? Hijo necio, ¿por qué no me escuchaste? No dijo eso. El padre corrió hacia él, se lanzó hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. El hijo tomó la oportunidad de confesar sus pecados contra su padre. El hijo menor fue recibido otra vez más a la familia como si nada hubiera pasado. Y hubo una gran fiesta. Eran esos momentos que entra su hijo, el hijo mayor, y demuestra una gran inconformidad contra su padre. Pero el padre dice que era necesario regocijarse porque su hijo que se había perdido fue hallado. Aunque hay mucho que podemos aprender de esta parábola, el enfoque sigue siendo el mismo, el valor de la alma. Jesús encuentra gran gozo al recibir un pecador arrepentido, lo cual no llegaron a comprender los escribas y los fariseos. Noten el verso 1 y el 2 de Lucas 15, dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores. Los publicanos eran judíos como Mateo, que encobraban puestos, que trabajaban por el imperio romano, un imperio pagano entregado a su idolatría. Y cuando Jesús fue a hablar con ellos, ¿qué es la idea? Él quiere hacer que ellos vengan, porque están perdidos. Y dice, y los fariseos, verso 2, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. En vez de tomar esa actitud, ellos deberían de haber estado preocupados por las almas de sus amigos, o de sus nación. Hey, vuelve a Dios, ayudarles a ellos. Pero ellos llegaron a demostrar lo que en realidad tenían en el corazón. Eran como el hijo mayor, que siempre estaban ahí con Dios, pero ¿qué hicieron? Lo que lograron hacer era matar a su Salvador. La tercera cosa y la última cosa que vamos a considerar es de que acerca de tener un ambiente sano. Cuando nosotros llegamos a entender de que cuando predicamos el Evangelio, hablamos lo que llegamos a experimentar, eso ayuda a multiplicar el número dentro de la iglesia. Pero no solamente eso, cuando miramos las almas como Cristo mira las almas,
de gran valor, de gran importancia, es cuando nosotros llegamos a aprender que necesitamos que hacer esto. A tratar de salvar esas almas, alcanzar esas almas. Y es cuando llegaremos diligentemente buscando aquellas almas perdidas para hacerlos volver a Dios, ¿verdad? Y es cuando crece el número de la iglesia. Ahora, otro aspecto es el ambiente sano. Eso promueve el crecimiento dentro de la iglesia. ¿Qué es lo que miramos aquí en esta foto? Una oficina. Todos corriendo, no sé por qué esa persona está parado arriba de la mesa, otro corriendo, alguien está tratando de alcanzar algo que parece ser que se le va a caer encima, papeles por donde quiera, parece que hay personas al fondo de la foto que están argumentando sobre algo, quién sabe qué. ¿Cómo te gustaría trabajar en un lugar así? ¿Qué se lograría trabajando en una oficina así? Nada. No me importa qué tanto me paguen, yo no voy a trabajar en un lugar así. Todos estresados y terminando el trabajo nos vamos corriendo a la casa y nos quejamos con la esposa o la esposa. Ya no quiero trabajar ahí. Nadie quiere ser parte de algo en donde hay nada más que pleitos y caos. Nadie. Nadie quiere ser parte de algo así. Muchas veces hay solamente una sola oportunidad. Necesitamos que entender eso. Hay solamente una sola oportunidad de dejar una buena impresión en las personas. No debe de ser así, pero tristemente así es. Así son las cosas. Muchas veces así son las cosas. Los visitantes están atentos a todo lo que gira alrededor de ellos, con todos los detalles, a unas de las cosas más mínimas, como la ropa incluso. ¿Cómo te estás vestido? ¿Te miras como que apenas te levantaste? Incluso en esas cosas. Miren, cuando la reina del sur fue a visitar a Salomón, ¿qué es lo que hizo ella cuando entró? Vayan conmigo ahí rápidamente en Primera de Reyes. En Primera de Reyes, capítulo 10. En la Primera de Reyes, capítulo 10 y el verso 4 al 7. Y miramos qué es lo que ella hizo y qué es lo que muchas veces hacen los visitantes cuando vienen. Necesitamos que estar atentos a ello. En Primera de Reyes, capítulo 10 y el verso 4 al 7 dice: y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado. Si notan que está viendo, está atenta ella a estas cosas. Verso 5 dice: asimismo, no solamente vio la sabiduría y la casa que había edificado, ¿qué más vio? Asimismo, la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestrales y sus holocaustos que ofrecían en la casa de Jehová. Se quedó asombrada. ¿Qué vio ella? Vio todas las cosas. Como dije, aún hasta la ropa. Y dijo al rey: verdad es lo que oí de mi tierra, de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no la creía hasta que he venido, y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Ella estaba bien atenta, mirando todas las cosas en diferentes aspectos cuando fue a visitar al rey Salomón. ¿No es lo que pasa cuando viene un visitante entre nosotros? ¿Qué es lo que están mirando? ¿Están atentos a los detalles? Así como la reina de Sabá.
Sí están. Sí están. ¿Qué ve el visitante cuando llega? ¿Qué ven los visitantes? ¿Llegan a mirar el amor entre nosotros? 1 de Juan 4:7. ¿Miran amor los unos por los otros? ¿Llegan a mirar que estamos unidos? ¿Miran unidad? Salmo 33:1. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Logran mirar eso entre nosotros? 1 Corintios 14:40. Llegan a mirar orden entre nuestra reunión. O hay constantemente desorden, parados para acá y para allá, en todo lugar. ¿Qué es lo que miran? Ellos están atentos a todas las cosas. Juan 17, verso 21 dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La habilidad de alcanzar a las almas depende de lo que ven en nosotros. Porque cuando nosotros estamos expresando o dando a entender cómo somos, qué somos, ellos llegan a creer, ellos son diferentes, hay algo especial aquí. Por causa de lo que están viendo en nosotros. Lo que llegan a mirar los provoca a creer en Jesús. Aunque esto puede ser muy fácil para entender, es una de las áreas que en realidad siempre podemos mejorar. Siempre hay lugar para mejoramiento. Un ambiente sano ayudará en gran manera a crecer en número. Ya para finalizar, Dios quiere que su iglesia crezca no solamente en madurez espiritual, sino que también en número. En número. El aumento de número es más almas que se han librado del lazo de Satanás. Hemos salvado a almas. La iglesia crece cuando hablamos de lo que hemos llegado a experimentar. La iglesia crece cuando miramos el valor de cada alma. Y la iglesia crece cuando hay un ambiente sano entre nosotros. Estás haciendo tu parte para que la iglesia crezca. Si hay alguien entre nosotros que quiere también llegar a ser parte de este número de salvos, te invitamos que lo hagas, confesando que Jesús es el Hijo de Dios. Y después de eso tú también llegarás a ser bautizado como todos los demás, porque eso es lo que Dios manda. Y llegarás a ser añadido a ese número de salvos que se inició desde el principio hasta hoy. Y podemos trabajar juntos, ganando más almas para Cristo y crecer numéricamente en esta localidad. Vamos a estar de pie para entonar el himno de invitación que nuestro hermano tiene preparado. Gracias por su atención.